Pablo dice, porque yo sé que después de mi partida, es decir, cuando ya él partiese con el Señor, se levantarán de entre vosotros. Fíjese que Pablo no dice que de fuera en ese momento, sino que de entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Pablo estaba claro que la batalla que él comenzó, que él luchó, como digo siempre, sangre, sudor y lágrimas, no se iba a detener allí. Y no se iba a detener allí porque el apóstol Pablo sabía perfectamente contra quién se estaba enfrentando. Porque fue el propio apóstol Pablo quien en Efesios capítulo 6, versículo 12, escribe que no tenemos lucha contra sangre ni carne, que en versiones actualizadas dice porque no tenemos lucha contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. Así que Pablo sabía perfectamente que aunque hay hombres que así como son seducidos, ya estando militantes en los caminos del Señor, hay hombres que son, escuche bien, enteramente infiltrados por Satanás. Y a ese aspecto de mirar que nadie os engañe es en el que yo me voy a centrar. Número uno, en el germen de la maldad. Y en segundo lugar, en los hombres y en esos ejércitos y en esas potestades, autoridades tanto terrenales como espirituales, que no descansan, amado hermano. Por eso que no hay tiempo para perder el tiempo en el evangelio y en alzar la voz de atalaya para nosotros contrarrestar y derribar todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Cristo, porque nuestras armas, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios. Pero el germen de la maldad, Satanás. El apóstol Pablo estaba claro que todas esas infiltraciones, todos esos judíos que creyeron que querían Cristo más la ley, no venían solamente porque un corazón se contaminó, se llenó de codicia, se llenó de sed de prestigio, querían un evangelio diferente, querían contaminar lo que ya estaba establecido. El apóstol Pablo siempre estuvo claro, igual que se lo enseña nuestro Señor Jesucristo, de que Satanás, sus demonios estaban detrás de todo eso, juntos a corazones corrompidos, apóstatas y apartados de Dios. La pregunta es ¿por qué nosotros pretender pensar de que eso cambiaría en la última etapa, en la recta final previa al arrebatamiento de la iglesia? Si es cuando las cosas se van haciendo más agudas en la etapa final, como dice la Escritura, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar y la maldad se iba a multiplicar. Y el alejamiento y el enfriamiento también sería parte de la recta final. Pero cometemos un error como iglesia, como cuerpo de Cristo, como ministros. Cometemos el error, o uno de los errores que cometemos, es que ignoramos las maquinaciones de Satanás. A veces porque pensamos que somos mucho más espirituales si solamente hablamos de un aspecto del evangelio. Si yo no hablo de otra cosa que sea Cristo, parece que no estoy predicando el evangelio. Si yo no hablo de otra cosa que no sea el Espíritu Santo, parece que no estoy predicando el evangelio. Cuando el canon bíblico es un todo, y Mateo 28:19 dice que nosotros tenemos que hacer discípulos. Por tanto, hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas estas cosas. No es solo una. Quiere decir que no hay un énfasis que sea el más importante. Claro, Cristo es el centro. Si Cristo es toda la palabra, si Cristo es la palabra,
Entonces todo lo que enseñemos de la palabra representa a Cristo y toda la palabra es útil para que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué entonces si alguien quiere enseñar acerca de las maquinaciones de Satanás o identificar cómo opera y cómo se mueve el príncipe de este siglo, entonces ¿por qué los hermanos dicen, no hermano, no hable de eso, hábleme de Jesús, hábleme de la fe, hábleme de la esperanza? Pero hermano, todo tiene su tiempo debajo del sol. Hay un día en el que el propio Jesús habló del infierno, habló de Satanás, se enfrentó a Satanás, y nosotros como cuerpo de Cristo no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. ¿Cómo vamos a identificar las maquinaciones que vienen sobre nuestra casa, sobre nuestros negocios, sobre nuestras vidas, sobre nuestros trabajos, sobre nuestros hijos, sobre el cuerpo de Cristo, si no queremos hablar de Satanás? Porque hermano, no hable de Satanás. En Lucas 14, 31 al 32, el primer texto que voy a leer, dice la palabra del Señor. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está lejos, envía una embajada y le pide condiciones de paz. Lucas 14, 31, 32. El propio Jesús está estableciendo un principio aquí. Nadie enfrenta un enemigo si no tiene conocimiento de causa de ese enemigo y si no sabe si puede o no enfrentar al enemigo. Y usted no puede saber si puede enfrentar a ese enemigo si usted no lo conoce, si no lo estudia, si no lo analiza. Ningún ejército del mundo puede hacer eso a nivel secular. China no se puede enfrentar contra Estados Unidos porque todavía hoy en día China sabe que todavía Estados Unidos tiene la hegemonía nuclear en cuanto a todo equipamiento y sabe que tiene que minar a Estados Unidos para ver cómo logra desencajarlos como potencia. Nadie se enfrenta a otro enemigo si no lo estudia y uno analiza si puede contra él. Sabemos que todo lo podemos en Cristo, que ahora tenemos el Espíritu Santo, estamos sellados, estamos sentados a la diestra del Padre juntamente con Cristo, pero señoras y señores, si no enseñamos estas cosas, ¿cómo enfrentaremos todo lo que necesitamos enfrentar, sobre todo en esta recta final? El propio Jesús lo establece como principios. Amén. Gloria a Dios. Entonces yo en esta noche voy a darle al pueblo de Dios tratar de que sea un rápido vistazo de quién fue, quién es y a dónde va el enemigo de las almas, porque hay mucha confusión y voy a tratar de ministrar en mi gracia para que entonces demos un aterrizaje en cómo el propio enemigo de las almas logró infiltrarse en las filas de los creyentes. Yo no voy a hablar nominalmente, no voy a hablar como evangélico, no voy a hablar como protestante, yo voy a hablar como un hijo de Dios, como un creyente. Porque la infiltración tiene tantas ramas que para poder usted entender cuáles son todas esas ramas por las que ha sido infiltrada y minada la iglesia, y por eso hay tantos desvíos, desilusiones, contaminación, aún dentro de nuestras filas evangélicas, terriblemente, es porque nosotros no hemos entendido el germen. Y si este mensaje, que ya tiene título de por sí, mirad que nadie os engañe, podríamos incluirle de parte mía un segundo título, yo diría que es tiempo de ojos abiertos y tiempo de definirnos. Escríbalo en algún lugar. Tiempo de ojos abiertos y tiempo de definirnos, porque la venida de nuestro Señor está a la puerta. ¿Quién fue, quién es y a dónde va? Y con identificar quién fue, quién es y a dónde va, nosotros podemos encontrar y enseñar al pueblo de Dios cómo y a dónde estamos parados en este momento, para que en esta recta final
se defina el remanente que la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3 le llama Filadelfia, a ese remanente que no negará la palabra, que guardará su palabra y no negará el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aun si enfrentamos la muerte. ¿Quién es? ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Y a dónde irá? ¿Quién fue? Para poder identificar quién fue, nosotros tenemos que ir, amados hermanos, a Ezequiel. Vamos rápidamente a Ezequiel, por favor. Vamos a tener que hacer lecturas para que entendamos muchas cosas en esta noche y después vamos a aterrizar. Vamos a ir poniendo fundamentos. Porque el desconocimiento de esta criatura caída, hermanos, es lo que ha costado mucho. Ha costado bendiciones, puertas abiertas, que el cuerpo de Cristo también entre en disputas innecesarias, en contiendas, porque se desconoce del enemigo. Y no se puede ir en contra de ningún enemigo si no se le conoce. Una de las consignas que dijo mi amado hermano Francisco para esta noche fue: no desconozcamos a los nuevos. No desconozcamos a los que están empezando, a los que no tienen conocimiento. Y yo creo que esta enseñanza, predicación, enseñanza, va a aportar mucho para los nuevos en la fe que desconocen de este tema. ¿Quién fue, quién es y a dónde va del enemigo de las almas? Porque hablar de esto te catalogan de que, hermano, no me hable de eso, yo no quiero saber de eso. No me hable de eso. Entonces, en las propias congregaciones, como lo dijo Eloy, se cierran a la enseñanza, se cierran a la verdad, y no siempre es la responsabilidad de los ministros o de los pastores. Muchas veces la propia grey, la propia oveja no quiere saber de estos temas, porque nos sentimos más espirituales si no hablamos de Satanás. No. Satanás nada más es para reprenderlo. Sí, está bien, si hay que reprenderlo, se reprende. Pero usted también tiene que conocer estas cosas para poder saber a dónde estamos. Y el tema de hoy es: mirad que nadie nos engañe. Ezequiel 28, a partir del versículo 12, vamos a ir leyendo lo más importante. En este punto usted puede ir anotando quién fue. ¿Quién fue? El enemigo de Dios, el asesino desde el principio y el enemigo de las almas, el que hurta, mata y destruye. Ezequiel 28, 12 dice: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Tiro es un tipo en este momento, se viene hablando de Tiro desde el 27, pero aquí se marca fuertemente que no se trata solamente de aquel rey de Tiro que tuvo mucho conocimiento, que tuvo mucha sabiduría, que fue muy soberbio, que era la perfecta persona humana, que podía ser un tipo de Satanás por sus características como rey, humanamente hablando. Pero en el 28:12 de Ezequiel se marca algo más profundo que determina un tipo de Satanás. Antes de su caída, descripciones que nos van a ayudar mucho. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Mucha atención al versículo 13. En Edén. Aquí se marca automáticamente que esto no se trata de un rey humano nada más, sino que es un tipo. El Señor los tiene aquí encriptado. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Escuche bien lo que viene. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, ionís, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Hágame una pausa. Acuérdense que yo soy maestro. Yo soy lo que el Señor quiera cuando Él quiera, ¿no? Pero ahorita estamos ministrando, enseñando un poquito. Mire si era tan especial en este momento la criatura antes de caer, que las piedras que cubren su pectoral, porque las vestiduras que tenía el caído eran vestiduras sacerdotales.
Esta criatura fungía como un tipo de sacerdote en el reino de los cielos. Era, después de la deidad de la Trinidad celestial, la criatura, óigase bien, la criatura con más poder antes de la creación de la tierra y en el reino de los cielos. Estas piedras solamente se van a encontrar 3 veces en las Sagradas Escrituras. La primera vez para determinar las vestiduras sacerdotales del sacerdocio levítico. La segunda vez en esta parte de Ezequiel 28, versículo 13. Y la tercera vez en Apocalipsis 21, cuando la Jerusalén celestial desciende y cuenta con estas piedras preciosas. 3 veces solamente se mencionan estas piedras juntas en la palabra de Dios. Así de importante era el caído. Y usted va a entender hoy por muchas cosas por qué razones nos odia y quiere destruir a los que fuimos creados como imagen y semejanza de Dios. Versículo 14. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Haga una pausa, por favor. Él tenía una función tipo sacerdotal de forma definitiva. Él estaba en el santo monte de Dios. En el santo monte de Dios. Usted se recuerda cuando en Isaías capítulo 6, cuando Isaías fue llevado en esa visión, Isaías no podía estar en presencia del Altísimo y tuvo que ser tratado con un carbón encendido. Si recuerda eso, ¿verdad? En Isaías 6 está eso. Si no se sabe el versículo, es en Isaías 6. Cuando Ezequiel 28:14 dice, tú querubín protector, esto no es cualquier cargo. Y es uno de los primeros cargos que tenía, porque ahora vamos a hablar de los cargos que él tenía y vamos a explicar algo muy especial. Yo te puse en el santo monte de Dios, en el santo monte de Dios. Tenga presente que en el trono alto y sublime que describe Isaías 6, cuando dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Pero en el versículo 6 de Isaías 6 dice, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar, con unas tenazas, del altar. Isaías lo describe como un carbón encendido, pero el profeta Ezequiel lo describe como piedras de fuego, que es exactamente lo mismo. En ese lugar tenía acceso esta criatura antes de caer. Tenía vestiduras sacerdotales. El problema es que cuando hablamos de esto, sabiendo de quién estamos hablando, como que nos causa un poquito de cosa hablar y explicar estas cosas, porque nosotros decimos, pero como que no nos sentimos bien. Y aquí es donde cometemos un error ignorando las maquinaciones de Satanás. Porque la rabia y el odio que tiene por los que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios es porque el diablo no es ateo. Él sabe dónde estaba, él sabe de dónde fue sacado y él sabe dónde usted y yo fuimos sentados juntamente con Cristo. El odio que le tiene a la raza humana no es cualquier odio. El odio que le tiene a los que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios no es cualquier odio. En el Salmo 24:3 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Hay un lugar santo que lo acabamos de leer en Isaías.
Hay un lugar santo donde él fungía con funciones tipo sacerdotales, como lo sabemos, por el tipo de piedra que se describe en Isaías capítulo 3. Vamos a avanzar, esto es duro de tragar. Algo que quiero dejar claro aquí también, de paso, cuando dice la escritura en Ezequiel 28:13, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. De paso, le voy a aclarar eso a la gente nueva en la fe. Esto que está escrito aquí no significa que Satanás tocaba flautas, que Satanás tocaba tambores, o que Satanás tenía instrumentos dentro de él, como se ha explicado o se ha mal enseñado, sobre todo en las doctrinas adventistas, por aquellas ilusiones y revelaciones de Elena de White, quien hacen unas descripciones increíblemente fuera de contexto de algunas cosas. Satanás no tocaba flautas ni tambores. Lo que significa aquí, amados hermanos, cuando dice los primores de tus tamboriles y flautas, es decir, los detalles en piedra, en detalles, en decoración de cada instrumento para recibirlo. Cuando la Biblia lo describe a él como el sello de la creación celestial, el sello no se pone al inicio, el sello se pone al final. Él fungía como un tipo de gobernador celestial al mando de la población angelical, pero la creación celestial fue hecha completamente y de último se establece quien iba a fungir como aquel tipo, entiéndase y permítame en el término, un tipo de gobernador angelical. Y para recibirlo a él se prepararon instrumentos donde se hizo una especie de fanfarria, acéptese el término especulativamente hablando, porque cuando dice los primores o detalles, decoraciones de tus tamboriles y flautas, estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Él era diadema de adoración. Los ángeles, al verlo a él, su belleza, su acabado de hermosura, su perfección, su sabiduría, los ángeles adoraban a Dios, adoraban al Padre a causa de verlo a él. Él era lo que se considera diadema de adoración, diadema, producto. Él provocaba adoración al Padre. No que lo adoraban a él, sino que verlo a él provocaba, viéndolo a él provocaba adorar al Padre a causa de la belleza de él. Esa misma belleza y esa misma diadema de adoración es lo que hace que su corazón se corrompa. Pero vamos a saltar al versículo 16. Estamos en el punto 1 de quién fue, por favor. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Yo quiero que usted tome nota, estamos enseñando y predicando al mismo tiempo. La palabra contrataciones aquí en el original tiene que ver con responsabilidad, tiene que ver con asignaciones, tiene que ver con las cosas que él era responsable de. La palabra contrataciones tiene que ver con todo lo que él estaba a cargo, es decir, escuche bien, todo pasaba por medio de sus manos. Vamos a ponerlo en un ejemplo bíblico incluso. En este momento, permítame en estos ejemplos, no se asusten, por favor. En este momento, para entenderlo bíblicamente, esta criatura antes de caer era un tipo de José. Cuando fue elevado a gobernador, él controlaba todo, todo pasaba por su mano y él decidía absolutamente todo. A causa de la multitud, era grande sus contrataciones. Y esto yo quiero sacar un punto importante aquí, pero voy a necesitar leer un versículo más. El versículo 17 dice así: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Ya lo expliqué adelante, diadema de adoración. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Subraya un poquito aquí el 17 porque lo vamos a necesitar en el punto 3, que tiene que ver con a dónde irá, a dónde irá. El 17 tiene que ver con
a dónde irá, y el 19 también tiene que ver con a dónde irá. Márquelo nada más los que saben apuntar enseñanza. Pero pónganme atención un momentito. El 16-17 me marca una palabra muy importante, que es contrataciones. Estamos atendiendo a no ignorar a las maquinaciones de Satanás. Estamos siendo sabios de nosotros conocer contra qué nos enfrentamos, teniendo ahora la certeza de que tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra, estamos sentados a la diestra del Padre, justamente con Cristo. No, esto no es para nosotros exaltar nada, sino para saber dónde estamos parados y para no desconocer quién es el germen de la maldad. Dos versículos me repiten un término, contrataciones. Interesante. Contrataciones, ya los expliqué, responsabilidades. Esas responsabilidades fueron parte de su corrupción interna, como lo señaló muy bien Eloy. Ese germen que sale de su propio corazón, de soberbia, una de las razones que eso se germina en su corazón, además de la belleza, el acabado de hermosura, es por todo el poder, toda la responsabilidad que había en sus manos. Eso fue parte de la causa de su propia implosión de maldad. ¿Qué significa implosión? Explosión interna, de dentro hacia afuera. En él hubo una implosión de maldad. En el versículo 17 se repite nuevamente la palabra. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré delante de ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, corrijo, era en el 18 que se repetía la palabra contrataciones. Escuche bien. Quiero hacer una pausa aquí porque al final voy a tratar de unir todo, si el Espíritu Santo así me lo permite. Voy a tratar de unir todo y llegar a un núcleo sólido, pero usted tiene que tener mucha atención aquí, a poner atención y tomar nota. Escuche bien. Vamos a traspolar esto que estamos viendo en este momento a la actualidad, para después ir a los demás puntos. ¿Quién es y a dónde va? Y después ver cómo se infiltró si el tiempo nos alcanza. El hecho de que Satanás, una de las razones de su propia implosión interna, cómo se corrompe, cómo pecó y cómo fue sacado de ese lugar tan especial donde él fungía con un tipo, escuche bien, un tipo, por favor, no me confunda, un tipo de función sacerdotal. Por la vestidura y la forma en que se describe el lugar donde estaba, según Isaías 6:6 y también según el Salmo 24:3 y muchos otros textos bíblicos que hablan de ese monte santo. Pero vamos a salirnos un momentito de Ezequiel 28 para decirle algo muy especial. Vamos a traernos eso a la actualidad en este momento, para después juntarlo todo al final. Escuche bien. Una de las cosas que más el enemigo de las almas tiene una gran capacidad, y por eso, a lo interno del cuerpo de Cristo estamos como estamos. Escuche bien. Esta criatura caída, el enemigo de las almas, asesino desde el principio, su capacidad de organizar satánicamente, la capacidad de su organización satánica, su capacidad de dirigir, su capacidad de delegar. La palabra contrataciones dentro de la etimología del término tiene que ver con también su capacidad de delegar, de dirigir, de asignar, de mover, de quitar, de que todo fluya de una forma perfecta. Eso lo hacía él antes de caer. Pero si esa sabiduría satánica y esa capacidad satánica de sus responsabilidades antes de caer se corrompe, usted tiene que entender
que en este momento y desde que él se convierte en el príncipe de este siglo y que fue vencido por el Rey de Reyes y Señor de Señores, por el postrer Adán. Pero eso no indica, escúcheme bien, que en este tiempo su capacidad de organizar, de dirigir, de mover, de quitar, no se ha retirado, pero ahora es una capacidad de contrataciones, de delegar, de dirigir, de asignar, de mover. Escúcheme bien, esto tiene que ver con hacer todo, escuche bien esto, con hacer todas estas cosas sin moverse del lugar donde está. Escuche bien, el buen gerente dirige todo desde su oficina sin mover absolutamente un dedo, solamente levantando el teléfono. El buen gerente es el que sabe delegar, el que sabe dirigir, el que quita y pone, el que incluso despide, mueve gente, retira gente. Si no me sirves, te despido. Aquel gerente que no tiene la capacidad de quitar y poner, de mover, de delegar, no sirve para dirigir una empresa, ni un negocio, ni siquiera nada, ni siquiera una casa. Esta capacidad que él tenía por tanta responsabilidad que se había puesto en sus manos, entiéndalo, por favor, cuerpo de Cristo, quien va a escuchar esta enseñanza, además de mis amados hermanos, compañeros de milicia con quienes nos identificamos en la causa de la apologética bíblica. Pero esconder estos temas está también dañando al cuerpo de Cristo, porque no se saben estas cosas. Entonces pensamos que el diablo es cualquier pintado en la pared, y cantando coritos de guerra y diciendo que el diablo se va y pateamos al diablo. Eso no va a sacar al diablo de la iglesia, ni va a sacar al diablo de que siga funcionando. Un corito que sacamos al diablo, que el diablo es un mentiroso, que el diablo lo pateamos, que sácalo por las greñas. Hermano, aterricemos. Tenemos la palabra, el Espíritu Santo, pero esto no se combate con un corito y un grito de guerra y un grito de júbilo. Con este asunto hay que ponerse serios. Con este asunto hay que saber hasta dónde esta criatura caída tiene una capacidad de dirigir. Escuche bien, escuche bien. Para dirigir lo que el apóstol Pablo le llama el misterio de la iniquidad. Y para dirigir, escuche bien, el ataque interminable y voraz, como devorador agresivo, porque esa es la palabra vía del original griego, que significa el que hurta, mata y destruye. Donde usted lee en la Biblia que dice el que hurta, mata y destruye, es la palabra vía del original, que es devorador agresivo, el que mastica la presa, la despedaza, disfruta de destruirla sin comérsela, según la etimología, para después comerla, pero disfruta destruir. Ese es Satanás. Pero no pretendamos que con un grito de guerra, un grito de júbilo, hermano. Esto es mucho más. Tenemos la palabra, sí. Aquí nadie lo está exaltando, no, porque estamos aquí no ignorando sus maquinaciones. La capacidad de dirigir le permite a esta criatura caída, escuche bien, hacer absolutamente todo sin moverse del lugar donde dirige. Bíblicamente hablando, amados hermanos, bíblicamente hablando, la Biblia registra que Satanás solo se movió de su lugar donde él opera por dos hombres, Job y Jesús. Si alguien sabe otro versículo, yo sé que aquí hay gente que maneja Biblia, me lo hace llegar, por favor, que yo también aprendo de ustedes. También estoy dispuesto a aprender. Pero que yo sepa, relevantes bíblicamente hablando, Job 1 y 2 y Jesús, Mateo capítulo 4. Lo que registra Mateo, Marcos también, pero en Mateo capítulo 4. Y se mantuvo toda la distancia sabiendo, cuando identificó que era el Hijo de Dios, no se quitó, no dejó de moverse y de merodear la tierra. Entonces, hermanos, en el primer punto de quién fue, usted tiene que tener presente
que esta criatura caída tiene una capacidad de organizarse en el mundo y organizar, y no solamente de mover lo que es el misterio de la iniquidad, sino que la capacidad de infiltrarse más allá de lo que se nos ha enseñado, sin moverse de su lugar. Error garrafal, y tengo enseñanzas por ahí que ya lo he compartido. Esto no es la primera vez que yo lo voy a decir. Error garrafal del cuerpo de Cristo es tratar a Satanás como omnipresente. Hermanos, solamente hay que hacer ajustes. Yo no estoy regañando aquí, yo no estoy sacando correa. Esto es para el cuerpo de Cristo. Nadie se ofenda, nadie lo agarre personal. Tratarle como omnipresente es darle derechos, no a él, sino a las huestes espirituales, a demonios, a espíritus inmundos, darle derechos legales en el mundo espiritual por tú darle un lugar como de omnipresente, como si él está presente. Usted quiere reprender al diablo, reprenda al diablo, pero no le trate como omnipresente, como si él está en todos los lugares, porque él es un ser corpóreo. Usted no le pone vestiduras a un espíritu. Los espíritus no usan vestidura. Los espíritus no funcionan como él funciona. A Satanás no se le trata como omnipresente. Apunte, por favor, a los que oramos en batalla espiritual. No le dé más de lo que él merece que usted le dé. ¿Se quiere declarar inoperante sus maquinaciones? Hágalo, pero para eso se necesita la enseñanza, conocer los principios y preceptos. Usted tiene que conocer dónde usted está parado, lo que tienes y lo que puedes en Cristo. Pero no se la pase tratándolo. Yo vi una película, El Cuarto de Guerra, cuando la joven está batallando por el matrimonio de su matrimonio, que el señor aparentemente estaba teniendo una infidelidad. Y muy bonita la película Cuarto de Guerra, me ha bendecido tremendamente esa película, todo el que la ve. Pero la joven en un punto de la película se levanta y sale hablándole a Satanás como si Satanás la está escuchando. No, hermano, es que los demonios le mandan le llevan el mensaje que yo le doy. Pero entonces usted le está mandando recados a Satanás. Usted le está mandando recados con los demonios a Satanás. No le esté mandando recados a Satanás con los demonios. Quédese tranquilo, quédese ahí. Bábalo. Gloria a Dios. Por eso hay que orar en ciencia. ¿Qué es orar en ciencia? Orar en conocimiento. Porque a veces le estamos dando más derechos y más lugar del que tiene y que puede. Sobre usted no tiene ninguna autoridad. Satanás puede tener un poder intrínseco en él. Escúchelo bien. Hay un poder intrínseco en él, claro que sí. Pero él no tiene ninguna autoridad para los que están cubiertos y lavados por la sangre de Cristo. Ya, hay que ponerle ese fundamento de una vez. Levante la mano y dígame. Él no tiene ninguna autoridad porque él perdió Amén. La autoridad en la cruz del Calvario. La autoridad que perdió Adán la recupera Cristo y por eso él es el postrer Adán. Porque toda autoridad me es dada de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Satanás no tiene autoridad. Puede tener un poder intrínseco en él con el que fue creado. Puede tener la capacidad, la sabiduría, las contrataciones, pero no tiene ninguna autoridad para los que estamos en Cristo Jesús. Gloria Aleluya. Pero entonces no le demos lugar, no lo tratemos como si él fuera omnipresente. Es bonito hacer ajustes. Usted agarra un lápiz y usted dice, bueno, chévere, yo borro aquí. No se le trata como omnipresente. Bien, usted sigue orando, sigue siendo una guerrera, un guerrero de la guerra espiritual, pero no me le esté dando más. No, facilito. Hacer ajustes es bonito, ¿sí o no? Hacer ajustes es bonito. Eso es bonito. Recuerde este aspecto del punto número 1 de quién fue. Su capacidad de delegar, de dirigir sin moverse de su lugar. No lo olvide porque lo necesitamos recordar ahora. No voy a mencionar los versículos 10, pero lo voy a... quiero que usted recuerde que Ezequiel 28 contiene un punto. Vamos a ver si me explico. Espíritu Santo, ayúdame a explicarme.
Lo que les estoy diciendo del punto 1, ¿quién fue? Contiene un punto del punto 3. Porque en el punto 3, ¿a dónde va? Una de las 4 profecías que yo le voy a mostrar a usted, de a dónde va, incluye Ezequiel 28, 17 y 18. Ojalá me haya hecho entender. ¿Quién fue? No fue cualquier pintado en la pared. Recuerde la capacidad de organizar, de dirigir. La cantidad de responsabilidades que él tenía y todas las manejaba a la perfección. Por eso Ezequiel 28, 16 dice, a causa de la multitud de tus contrataciones. Escuchen la palabra que el Señor está hablando. Ahí está hablando Jehová por medio de Ezequiel. Ezequiel 28, 16 dice, a causa de la multitud de tus contrataciones. Él tenía una cantidad incalculable de responsabilidades. Dirigía, delegaba, ordenaba y organizaba multitud de cosas en aquel reino celestial angelical, donde se le coloca como un tipo de intermediario, gobernador, mensajero entre Dios, entre el Padre, entre el Hijo, entre el Verbo, entre el Espíritu Santo, antes de la caída del mismo y antes de la creación de la tierra. Pero la cantidad de responsabilidad, escuche bien, tantas responsabilidades manejadas a la perfección. Ahora usted imagínese esa sabiduría satánica operando en la tierra. Por eso estamos viendo cómo él puede organizar en la tierra hombres que le llamamos la élite, como le dijo Octavio a estos hombres. Cómo estos hombres se pueden organizar para hacer el mundo, convertirlo en un caos. ¿Cómo se puede generar un virus, supuesto virus, maquinación satánica? Eso no fue un murciélago. ¿Cómo se puede generar este asunto a nivel mundial y afectar a todas las naciones del mundo? ¿Cómo los presidentes se pueden poner de acuerdo, todos a favor de la agenda satánica, todos a favor de la agenda del diablo, todos a favor de destruir el orden de Dios, la familia, destruir todo lo que se llame Dios, como lo dice la palabra del Señor? Que habrán muchos anticristos, porque todos estos hombres satanistas, diabólicos, servidores de Satanás, todos ellos, escúchenme bien, pareciera que esa gente se pone de acuerdo y se sienta en una sola mesa, pero no lo hacen. Ahora la tecnología es tan grande, que el exdirector del FBI de los Estados Unidos, llamado James Comey, en el año 2019, dijo en una conferencia de prensa, no existe la privacidad en el mundo. Olvídese que usted tiene privacidad. Nadie tiene privacidad. Lo más escondido y recóndito que usted crea que tiene en su teléfono, en su computadora, es hackeable. Nadie tiene privacidad, dijo él. Pero toda esta gente satánica y diabólica, escuche bien, se pueden poner de acuerdo para sacudir el mundo, destruir la economía del mundo y venir en contra de todo lo que se llame Dios, sin sentarse en una misma mesa. Por ahí había un clubcito llamado los Bilderberg, pero ya dejaron de reunirse porque la gente se empezó a dar cuenta del asunto, cómo estos hombres se sentaban y organizaban, ya no se reúnen. ¿Quién organiza a esa gente? Hay un mastermind, hay una mente maestra. Yo conversaba con un barbero hace poco, con mi barbero. El tipo muy crack, muy dotado, sabe mucho de geopolítica, de geopolítica, y el tipo sabía mucho de la élite, de quién era fulano, quién era mengano, que si George Soros, que los Rockefeller, que Rothschild. Y yo lo escuchaba. Y yo decía, pero bueno, yo estoy esperando que el tipo aterrice en quién dirige esta gente. Y yo le pregunto, ¿tú no te das cuenta que todo lo que esa gente apuntan es a la muerte de los niños en los abortos, a la destrucción de la figura paterna con las feministas,
a acabar con todo lo que tenga que ver con la fe cristiana, a borrar el nombre de Dios de las constituciones de todos los países. En República Dominicana quieren quitar la Biblia de la bandera. No sé si esa batalla la ganaron o no la ganaron. Joe Biden está haciendo estragos ahora mismo en los Estados Unidos. Se apoderaron de esa curul de la élite que la necesitaban. ¿Cómo? ¿Cómo todos estos hombres se pueden organizar? Es porque hay uno que los organiza. Y usted tiene que abrir los ojos a esa realidad para que usted enfrente esta recta final de la mejor forma y defienda a su familia y usted aprenda a predicar. Escuche bien. Aprendamos a predicar, a proclamar y a enseñar, reconociendo que estamos enfrentando un enemigo que solo puede ser vencido por el poder de la sangre, por el poder de la palabra y con el poder del Espíritu Santo, pero sin ignorar las maquinaciones de Satanás. Mirad que nadie os engañe. ¿Cómo voy a nosotros a cuidarme si yo ignoro estas cosas? Punto número 2. ¿Quién es? Pero recuerde que necesitamos el versículo 17 y 18 para el punto 3, ¿a dónde irá? Para nosotros saber quién es, usted tiene que visitar conmigo un poquito de Job. Job capítulo 41. Vamos a Job capítulo 41. Punto 2, ¿quién es? ¿Quién es? En Job capítulo 41 hay una descripción muy necesaria para nuestro Señor, muy necesaria para Jehová Dios. El Padre necesitaba mostrarle a Job que de él no viene lo malo, sino que viene de uno llamado Leviatán, Satanás. Job sabía de esta criatura, lo dice Job en el 3, en el capítulo 3 de Job. Job tenía conocimiento, pero se le va de su memoria de quién se trata la maldad que vino sobre él. Yo tengo una enseñanza acerca de Job, acerca de la caída o los padecimientos de Job. Si no la tiene, pídala, que la estamos dando por WhatsApp, para mostrarle cómo y por qué fue que realmente cayó Job. Y en esa enseñanza también mostramos si Satanás tiene o no la supuesta capacidad de entrar y salir del reino de los cielos. Eso lo demostramos categóricamente con un rotundo no en esa enseñanza. Bíblicamente, exegéticamente, nosotros mostramos que Satanás no puede entrar y salir. Y le explicamos con detalles exegéticos, bíblicos y teológicos qué es lo que dice Job 1 y 2 acerca de eso. No lo quiero entretener, nada más lo quiero dejar con curiosidad. ¿Quién fue? Ya lo vimos. Las capacidades que tenía ahora son satánicas, diabólicas. Tiene la capacidad de hacerlo ahora en contra del pueblo de Dios y de toda la humanidad. ¿Quién es? En Job capítulo 41 se registra, amados hermanos, una tipología de Satanás. Pero aquí ya no es aquel que tenía una función tipo sacerdotal. Tenía una función tipo sacerdotal. Usted tiene que hacerse preguntas a veces. Voy a dejarlo con estas cositas en el aire. Con curiosidades bíblicas, para ver si usted se anima a estudiar, o al menos preguntar. ¿Usted cree que es casualidad que en el arca de la alianza solo habían 2 querubines? ¿Usted cree que es casualidad que en el arca de la alianza solo habían 2 querubines? Cuando Ezequiel le llama a él, antes de su caída, querubín protector. Ezequiel le llama querubín protector, querubín grande protector. Nosotros sabemos que la Trinidad son 3, valga la redundancia de la expresión: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ustedes saben que en las teofanías del Antiguo Testamento, siempre en esas teofanías, en la mayoría se acompañaba a dicha aparición visible por 2 de esos grandes, como a Daniel en el Idekei. Fíjese quiénes están allí con Daniel en el Idekei, la teofanía que tiene Daniel. Le dejo esa curiosidad. ¿Usted cree que es pura casualidad que en el arca de la alianza hayan 2
cuando posiblemente eran 3 y no 2. Curiosidades bíblicas que los voy a dejar picados aquí. Escuche bien, en Job capítulo 41 se marca una tipología de quién es Satanás como el devorador agresivo, lo que les dije antes, el que hurta, mata y destruye, se llama vía en el original, el que disfruta destruyendo, destrozando y después tragando. Ese es el significado etimológico de la palabra vía en el original. Lo que el Padre le muestra aquí a Job es una vista de una criatura que solamente puede ser sin el Espíritu Santo, sin el poder de la palabra, sin el advenimiento del Mesías. En esta dispensación nadie puede enfrentar a esta criatura, o sea, nadie que no tenga a Cristo en su corazón. Si el que va a escuchar esto no tiene a Cristo en su corazón, sepa que sin el poder de la sangre, sin estar revestidos y sellados por el Espíritu Santo, usted no puede resistir ante los embates de Satanás y las maquinaciones de Satanás. No puede. Por eso necesitábamos a la persona del Espíritu Santo para poder ser los testigos hasta la redención de la posesión adquirida. El propio Dios no oculta. Escuche bien, aquí yo le quiero decir algo a los que no les gusta este tipo de predicación. Hermano, predíqueme Cristo, hermano, con calma. Si para eso hay gente, para eso hay gente. Todo tiene su tiempo debajo del sol, pero aquí hay información interesante que algunas personas dicen, yo quisiera saber. El propio Dios no oculta las capacidades de esa criatura caída. Job 41:12, ¿qué dice? Job 41:12, ¿qué dice? Hablando el Padre. Job 41:12, hablando el Padre de esta criatura caída en una tipología que demuestra lo sanguinario, destructivo y asesino que es. Dice Dios, 41:12, no guardaré silencio sobre sus miembros ni sobre sus fuerzas y la gracia de su disposición. ¿Quién descubrirá la delantera de su vestidura? ¿Quién se acercará a él con freno doble? ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Escuchen bien. La advertencia que hace Dios aquí de esta criatura ya cuando cae y está lleno de ese odio satánico en contra de la creación es una advertencia para demostrarnos que sin Cristo usted no se atreva a usted a meterse con esa criatura. Los que se engañan, que creen que hacen pacto con Satanás. Los que se engañan, que creen que juegan para el equipo de él. Vamos a leer algunos versículos claves. Sígame rápido, por favor. Job 41:4 dice así: hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo. Escuche bien, esto se llaman preguntas retóricas. La respuesta es no. Son confrontaciones. Dios está confrontando, está preguntando algo que tú no tienes la capacidad de refutar. Eso es una retórica. Nadie hace pacto con él. Hermano, pero los artistas hacen pacto, ellos creen que hacen pacto. Ellos creen que hacen pacto, lo que son es engañados. Ellos creen que hacen pacto. Su alma se pierde y se van al infierno, pero ellos nunca hicieron pacto. Es simplemente un alma más que fue utilizada para arrastrar a otros a la perdición y el infierno, pero nunca hubo un pacto. Lo dice la Biblia, hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo. La respuesta es no. Versículo 5, ¿jugarás con él como con pájaro o lo atarás para tus niñas? ¿Usted pondría a uno de sus hijos a jugar con esta criatura? Es lo que quiere decir el Padre. No. Lo repartirán entre los mercaderes. Escuche bien esta parte. Lo repartirán entre los mercaderes. Toda esta élite satánica que creen que tienen una especie de alianza con esta criatura caída, no la tienen. Por las características que vimos en Ezequiel, las contrataciones, ellos solamente son peones, títeres que están debajo en la cadena alimenticia de Satanás. Versículo 7, 41:7. ¿Cortarás con cuchillo su piel o con arpón de pescadores su cabeza? La respuesta es no. Mira lo que dice el versículo 8. Pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla
y nunca más volverás. Esta es la advertencia de Dios. Es la advertencia del Padre con esta criatura. Solamente Dios puede tratar con él. Y eso lo vamos a ver ahorita más adelante. En el 11 dice, ¿quién, hablando Dios ahora de una forma omnipotente, quién me ha dado a mí primero para que yo le restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Dios está diciéndole a Job y le está diciendo al mundo de una forma encriptada, solo yo puedo tratar directamente con esta criatura, y por esa razón nosotros necesitábamos que viniera el Teantropos, el Dios hombre, a vencerlo. Y por eso necesitábamos a la tercera persona del Espíritu en nosotros, para nosotros poder resistir, porque el mismo Dios dice, no guardaré silencio sobre sus miembros. Ahora, si el propio Dios no guarda silencio sobre sus fuerzas, ¿por qué la iglesia no quiere hablar de esto? Porque nos sentimos mal. Ay, hermano, es que estamos hablando mucho del diablo, y ese tema del diablo a mí no me gusta, hermano. Eso es inmadurez. Eso es inmadurez. Eso es inmadurez completamente. Y esto lo vemos en las iglesias. Hermano, no me hables del diablo. Tú te sientes muy espiritual porque no te estoy hablando del diablo. ¿Tú quieres que yo te enseñe del diablo o tú quieres que te lleve el diablo? ¿Qué tú quieres? O que te lleve o que te enseñe para que tú te sientes y sepas dónde estás sentado a la diestra del Padre juntamente con Cristo. O te enseño esta cosa o te lleva el diablo. O viene Satanás y arrebata lo que no te tiene que arrebatar de tu vida, de tu familia. Gloria a Dios. O lo quieres ignorar o te sientes muy espiritual. No me hable mucho del diablo. Cambia el canal. No, esta enseñanza no me gusta. Quítala. Quítela, pues. Pero cuando se estrelle con ese animal, entonces usted diga, ay, debí escuchar al hermano. Lo debí escuchar. Ajá, pero entonces te la tiraste de espiritual porque tú no escuchas nada del diablo. Te la da de espiritual. Y entonces quieres aquí dátela de espiritual. No. Aquí es centrados, maduros. Hay que madurar en estos temas. Hey. ¿Alguien tiene que hablar de esto? ¿Alguien tiene que hablar de esto? Esto da para una serie de 5. Esto da para una serie. Esto yo lo estoy apretando. Esto da para una serie. Gloria a Dios. Si aquí se está hablando de un dragón, se está hablando solo de un dragón, por supuesto que se está hablando de un dragón. Definitivamente que se está hablando de un dragón. Usted lo puede ver del 18 al 21, no lo voy a leer. Pero esto está cocinado hace tiempo. Definitivamente que se está hablando de un dragón. Y Jehová Dios no va a hablar de una criatura falsa, ficticia, para ser un tipo de Satanás. No. Quiere decir que este tipo de criatura sí existieron en algún punto en la tierra, pero eso es otro tema. Cuando le hablamos de los nefilines, de los dinosaurios, su relación con la Biblia, Carbono 14 y todos esos temas, que a veces no nos gusta predicar, pero bueno, alguien tiene que meterse en esos temas. Pues yo me meto para allá. Así que sí se está hablando de un dragón, porque Dios no va a mentir para hablar de un tipo, ¿no? Tiene que ser un animal que existió. Vamos a ese punto claro. Todas las demás advertencias que deja Jehová aquí son cosas muy terribles. Usted puede ver con mucho detalle el 27, el 28, toda la fuerza que tiene, que humanamente usted no lo puede ir. El 30, el 31. Me interesa que usted vea el 32. Dice el 32, 41, 32. En pos de él, porque dice en pos de sí, hace resplandecer la senda, que parece que el abismo es canon. Obviamente la Reina Valera siempre se come algunas cosas que uno no lo entiende bien. Pero en otras versiones usted va a encontrar esto un poco más claro. ¿Qué quiere decir esto? Que Satanás tiene la capacidad de que el camino oscuro, la senda de muerte, los caminos de muerte parezcan caminos de luz, que parezcan caminos bonitos. Por eso dice la palabra de Dios que hay caminos que para el hombre parecen caminos de bien, pero su fin son caminos de muerte. Usted se conoce el versículo. Este texto tiene mucha relación con ese versículo. Satanás tiene la capacidad esa. Y ahora cuando veamos Ezequiel, cuando veamos Isaías 27, le voy a decir un poquito más acerca de este punto. Así que no voy a ahondar aquí. Y para que no se especule de que aquí no se está hablando de un dinosaurio o de un dragón nada más, sí pero no, porque es un tipo de Satanás como el que hurta, mata y destruye.
El último versículo del capítulo 41 dice, menosprecia toda cosa alta. Y aquí se descubre el misterio. Es rey de todos los soberbios. Esto es una característica de un alma, ya sea caída o no caída. La soberbia no pertenece a un animal, pertenece a un ser, a un ente moral libre. ¿Qué significa eso, hermano? Una persona que tiene la capacidad de sentir, de pensar y de decidir. Eso es un ente moral libre. Esto no es solamente un animal, es un tipo. Porque rey de todos los soberbios, porque se está hablando del caído, pero en la forma, en el tipo del que hurta, mata y destruye. Punto 3, ¿a dónde va? Punto 3, ¿a dónde va? ¿Quiénes están siendo bendecidos, hombre? Bien, gloria a Dios. ¿A dónde va? Escuche bien. A Dios. Gloria a Dios. Aquí hay algo muy interesante que yo quiero que usted vea en el punto 3, ¿a dónde va? Escuche bien. Su destino ya está marcado porque él fue vencido en la cruz. ¿Cuántos dicen amén a eso? Fue vencido. El Cordero Amén. venció. Amén. ¿Cómo un Cordero puede vencer? Muriendo venció. Venció en amor, todo lo contrario. Porque el que no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, no estimó el ser igual a Dios, siendo Dios, y el que no era Dios quiso ser como Dios. Todo lo antónimo del Señor. El que era Dios no estimó el ser igual a Dios. Y el que no era Dios, por su soberbia, quiso ser como Dios. Y el Cordero venció y venció en amor, muriendo, perdonando, amando. El Cordero venció el misterio de la deidad, que dice Pablo, grande es este misterio. Grande es este misterio. Escuche bien y anótelo bien. El tercer punto, ¿a dónde irá? Yo creo que muchos se están gozando que hoy estoy enseñando bastante. Estoy enseñando, ¿verdad? Gloria a Dios. Los que les gusta la enseñanza con picante. Tercer punto, ¿a dónde irá? Usted tiene que primero, en este tercer punto, usted tiene que sacarse algo de la mente evangélica que tenemos. Sáquese esto de la mente evangélica. Satanás no está en el infierno. Si usted nunca se lo han dicho, usted tiene que desayunarse eso. Ni está rojo, con cacho y con un tridente y con un rabo. Eso es lo que él quiere. Mire, ese es el dulce para bobos. Ese es el dulcito para bobos en la iglesia. Ese es el más dulcito para bobos. Que Satanás está en el infierno. Escuche bien. Escuche bien que esto revienta odres. Nos hicieron creer que el diablo nos está esperando a los que se pierden en el infierno. Está esperando a los que se pierden en el infierno y allá los tortura, los puya con el trinchante en la paila 14. No, hermano, no. La última Así como paila. los demonios, cuando el gadareno se manifiesta en demonios, y los mismos demonios le dicen al Señor que no los mande a ese lugar antes de tiempo. ¿Cuántos saben que ese versículo existe? Los mismos demonios le dicen, no nos envíes allá antes de tiempo. ¿Por qué antes de tiempo? Porque ellos no están allá. Hermano, pero a mí me enseñaron que los demonios están en el infierno. Yo no sé, hermano. Pero, ¿cómo se administra ese lugar? Escuche bien, escuche bien. Es un misterio. ¿Cómo se administra ese lugar y cómo funciona ese lugar? Es un misterio, porque escrito está, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios y las reveladas a nosotros y a los hijos de nuestros hijos. Porque lo que no está escrito, yo no me la invento. Me la invento. Donde la Biblia hace silencio, yo guardo silencio. Pero eso bueno, eso es un misterio, esa es otra enseñanza. Esa es otra enseñanza aparte, para que usted vea que hay muchos temas que usted se está perdiendo. Bien. Satanás no está en el infierno, por favor, sáquese eso de la mente. La ofensa, escuche bien, la ofensa, la degradación, la humillación, la cosa más terrible primariamente. Mire bien cómo lo estoy colocando. Uno de los primeros castigos primarios, escuche bien. Pare el oído porque después falso maestro, reprendo al diablo.
Para el oído. Uno de los castigos o golpes iniciales que va a recibir esa criatura caída es que va a ser tirado por tierra. Le dije hace un rato, 2 hombres lo sacaron de ese lugar, de esa oficina. Acuérdese de que hablamos de las contrataciones, la capacidad de dirigir, de delegar, de ordenar, de organizar, sin moverse del lugar donde está. La Biblia me registra solo 2 hombres. 2 hombres, y mire de quiénes estamos hablando. O sea, hay gente que, a mí se me apareció el diablo, hermano. A mí se me apareció el diablo. Tú ni sabes ni lo que estás hablando. Que se me apareció el diablo. Se te pudo aparecer una entidad demoníaca. Es más, uno de sus ángeles caídos se pudo dar una vueltita. Hay registros. Bueno, no me quiero meter en esos temas, pero no tiene que ser él. Él es engañador, señores. Él es el engañador number 1. Se me apareció el diablo y tú ni evangelizas, ni ayunas, ni oras, no haces nada, no te ganas la mapa, no predicas, no haces nada. Y tú crees que el diablo se te aparece a ti y tú eres un vago. Tú no haces nada para el reino de los cielos y tú dices que el diablo la tiene contigo y tú no haces nada para el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo se te va a aparecer el diablo a ti si tú no estás afectando el reino de las tinieblas? Tú no estás afectando. Santo, 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 hermano. Santo, hermano. Se está poniendo esto fuerte, hermano. Ay, Dios mío. Yo no sé. Si me conocen, ¿para qué me invitan? Dice el dicho. Escuche bien. Sacarlo de la oficina, para que nos entendamos, sacarlo de la oficina es el primer golpe para humillar su soberbia. Escuche bien. ¿Qué leímos en Job capítulo 41, 34? Rey de los soberbios. Quiere decir que al rey de los soberbios, que se ubicaría en un lugar estratégico en lo más alto que da el segundo cielo, sacarlo de ahí será una de sus primeras humillaciones. Llamarle a él de forma peyorativa como pequeño, diminuto, diablito, cosas así, son cosas delicadas. Por eso que en el libro de Judas hay una advertencia acerca de los doxa. ¿Qué es doxa? Potestades celestiales superiores. Eso es doxa del original griego. Cuando habla de que Miguel contendía por el cuerpo de Moisés con Satanás y prefirió no decir ninguna palabra, ningún improperio, ninguna ofensa contra él, sino que dijo que el Señor te reprenda, que Jehová te reprenda. Es porque dicen que lo falso, cuando usted ve la hilación del pensamiento, está hablando de los falsos profetas y falsos maestros. Pero dice, estos sí lo hacen y blasfeman en contra de las cosas que no conocen. Porque usted no puede estar vociferando cosas por vociferar, esto hay que tener sabiduría. Por eso hay personas que se meten en guerras espirituales interminables y no hay una noche que no se acuesten sin que tengan que echar 12 asaltos con 20 demonios todos los días. Todos los días tienen que pelear con 4 o 5 demonios. Se me apareció el diablo, se me apareció un demonio, vi un perro negro, una vaca brava, no sé qué cosa. Y todos los días se están peleando con demonios. Porque rompen y quebrantan principios en el mundo espiritual. Número 1, tratando al diablo como si fuera omnipresente. Y otras cosas más en cuanto a la guerra espiritual sin sabiduría. Hay una enseñanza que se llama batalla espiritual sabia. Para enseñarle al pueblo de Dios cómo es que se hace la batalla espiritual sabiamente, sin quebrantar principios. Y tú duermes en paz y tú te crees entonces el versículo que dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tu Señor me hace vivir confiado. Y usted todas las noches como un angelito así ve, tum, tum, ting, y duerme paz, tranquilito en la paz del Señor. Nadie está tirando puñete con demonios. Usted sabe lo que tiene, lo que puede en Cristo. Usted sabe que está sentado a la diestra del Padre juntamente con Cristo. Su casa, su familia están cubiertas, están llenas de la gracia de Dios. Aleluya. Así yo procuro vivir el evangelio. Así lo vivo yo. 4 profecías le voy a dar rapidito. Isaías 24:20. 4 profecías, incluyendo el punto que le dije que me guardara en Ezequiel 28, 17, 18. Esa de Ezequiel es
parte de las 4, ¿ok? Usted me la guardó allá. Tiene que ver con que este ser caído será sacado de ese lugar donde se esconde. ¿Dónde se esconde? En el segundo cielo. El diablo no está en el infierno. Los que van a ver esto y nunca han escuchado esto, por favor, aterricemos acá. Escuche bien, Isaías 24, 20, 21. Vamos a leer el versículo 21 para ir más rápido. Isaías 24, 21 dice: acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra, apuntando a Apocalipsis 12:7 y todo lo que tenga que ver con tribulación y gran tribulación. Ojo aquí. Le voy a dar 4 profecías. Acontecerá en aquel día. ¿Cuál día? El día grande de Jehová. Cuando se den todas las cosas que están escritas en Apocalipsis. Pero esto apunta a Apocalipsis 12:7 y las demás que vamos a leer. Hay un ejército en los cielos de ángeles caídos. Dios los va a castigar allí porque habrá una batalla allí que se registra. Su cumplimiento profético no se ha dado. Apocalipsis 12:7. Enseñamos nosotros que usted no puede agarrar nada de Apocalipsis 4 para adelante porque eso no ha ocurrido. Nada de eso ha ocurrido. El video está por allí. Jeremías. Vamos a Jeremías 49. Jeremías 49. Le voy a dar las 3 profecías porque ya la 4ª se la di en Ezequiel. Jeremías 49, 15, 16. Jeremías 49, lo quiero leer de la Biblia directamente. 49, 15, 16. Dice así, hablando de la criatura caída. Todo esto que le estoy diciendo tiene un contexto, pero no tengo tiempo para el contexto. Sabemos lo que le estamos mostrando aquí. Mire cómo arranca esta profecía. Mire cómo arranca. ¿Cómo arranca el 15? He aquí que te haré pequeño entre las naciones. Ya eso es un golpe, pa. Ya eso es un golpe, un gancho al hígado. He aquí te haré pequeño entre las naciones, menospreciado entre los hombres. Aparece la arrogancia, la soberbia. Rey de todos los soberbios. Tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes las alturas del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Por favor, tome en cuenta aquí. Habitar en cavernas de peñas. No se está hablando solamente aquí de las peñas terrenales. No se está hablando aquí solamente de cómo habitaban los edomitas, que habitaban en montañas altas y hacían cuevas y ciudades en altas montañas. No, es igual, un tipo toma la forma de vida de los edomitas para mostrar un tipo de dónde se esconde, dónde se oculta esta criatura caída. Tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en las cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender. Y ahora vamos a la última. Ya usted sabe que Ezequiel 28, 17, 18 es otra de esas profecías, pero no la vamos a leer, ya nosotros la vimos. Ahora, el último, Abdías, capítulo 1, el único que tiene. Abdías, el único capítulo que tiene. El versículo 2, 3 y 4. Aquí está, lo quiero leer directo de la Biblia. Mire cómo comienza la profecía. ¿A quién? A Edom también. ¿Por qué Edom de nuevo? Porque es el mismo tipo. El mismo tipo. He aquí, pequeño. Oh, llamarle pequeño es un golpe al hígado, hermano. Nuestro Jehová Dios Todopoderoso de los ejércitos sabe qué palabras está usando aquí. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Oído y ojo, estás abatido en gran manera. La soberbia, apareció la soberbia de nuevo, de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, mire más claridad todavía, más claridad. En tu altísima morada, y aquí se aclara todo, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Esto es lo que dice Satanás en su corazón
desde esa oficina. ¿Quién me derribará a tierra por la soberbia? El 4, Jehová le responde: si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas, se acabó de descubrir todo. Ya no son cavernas de peña, se acabó el tipo de los edomitas. Ahora se está hablando claramente: y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. ¿A dónde apunta todo esto? Esto todo apunta a que un día, en un momento, cuando ya la iglesia sea arrebatada, cuando ya esté ya en marcha tribulación y gran tribulación, esa sacada a patadas de ese lugar que le va a dar nuestro Señor fue profetizada 4 veces. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Abdías dan esta profecía, porque, hermanos, se lo repito, él no está en el infierno. Todos los monolitos, todas las edificaciones monolíticas egipcias, mayas, aztecas, toltecas, chichimecas y todos los ecas, los Stonehenge y todas esas edificaciones monolíticas de la antigüedad tienen algo en particular. Todas apuntan en algunas de sus edificaciones a un punto especial en las estrellas. Apuntan a lo que se llama la constelación o el cinturón de Orión. ¿Sabía usted eso? Gloria a Dios si lo sabía. ¿Por qué todas estas edificaciones que son culto a la soberbia, como lo fue la Torre de Babel, lo igual son las construcciones monolíticas, específicamente las pirámides? Esas pirámides tienen incrustaciones, huecos, orificios donde entra el sol entra por allí y muchas otras cosas especiales, y todo apunta al cinturón de Orión. ¿Por qué el capricho de estas edificaciones con el cinturón de Orión? ¿Cuál es el capricho con ese cinturón de Orión? Usted puede especular en este momento, esto no es bíblico, pero yo puedo especular de que en ese lugar específico, por capricho de estas construcciones, es posible que se encuentre el lugar donde esta criatura caída funciona teniendo el mismo dominio, control, como lo registra Ezequiel cuando habla de a causa de la multitud de tus contrataciones, que quiere decir que puede delegar, dirigir, controlar, hacer absolutamente todo sin moverse de ese lugar. Cinturón de Orión. ¿Por qué el capricho con las edificaciones monolíticas? Vamos a dejarlo especulativamente allí porque no hay versículo para eso, pero tenemos texto bíblico que si el propio Dios está diciendo que aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de allí te derribaré. Y eso apunta a la batalla de Apocalipsis 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, la cual engaña al mundo. Esto sabe usted perfectamente para los nuevos y los viejos, más para los nuevos, que esto es profecía. Nada de esto se ha cumplido. Las profecías que acabamos de leer del Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías, Abdías y Ezequiel, no se ha cumplido. Son las cosas que Dios establece de antemano, mostrando su poder, el que puede determinar los tiempos. Eso se va a cumplir. Esa es la humillación inicial, la primaria. Si ya tenemos que cerrar, dejamos la enseñanza hasta aquí. Gloria a Dios. Santo Gloria Dios. a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué Vamos a hacemos? seguir. Esto va por lo largo, hermano. Yo no sé. Me regalan un poquito más. Un poquito más. Claro que sí. Dele, varón. Dios. Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Bendito sea Dios. Esto va por lo largo. Fluya, varón, fluya, hermanos, esto es apenas una parte. Tenía pensado también mostrarle un poquito más en Isaías 14, que también habla de esa misma pretensión. Isaías 14 habla de eso. Lléveselo para su casa. Isaías 14. Todo Isaías 14 es la continuación
Escuche bien, anótelo porque no tengo tiempo de leerlo. Todo Isaías 14 tiene que ver con el milenial, ¿sí? Por eso que en Isaías 14 usted va a ver versículos que hablan de quebrantó Jehová el báculo de los impíos, hablando de Satanás, porque será llevado por 1000 años. Por eso que usted en Isaías 14 va a ver versículos que dicen toda la tierra está en reposo. ¿Por qué va a estar en reposo? Esto es una profecía que apunta al milenial, porque 1000 años estará en el Seol como ese castigo número 2. Isaías 14:11 dice, descendió al Seol tu soberbia. Isaías 14:11, descendió al Seol tu soberbia. Y ahí es donde aparece el gran versículo, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Este versículo se ha malinterpretado por maestros reconocidos que yo no le llevan a los talones, maestros internacionales, ¿ok? Que han dicho que aquí se está hablando de una era preadámica. Lo siento mucho por sus rangos y sus grandes títulos. Pero esto que usted está leyendo en Isaías 14 es una profecía futura. Es la continuación de Apocalipsis 21:3. Cuando Miguel, porque es Miguel, según Daniel 12:1-2, quien tome a Satanás y lo haga descender al Seol por 1000 años, esta endecha de Isaías 14 es el recorrido al Seol. Es el recorrido al Seol. En el Seol lo van a estar esperando una especie de calle de honor donde estos reyes o esta élite que fueron parte de sus ejércitos humanos van a recibirlo a él y van a tener una especie de endecha. Ellos van a tener una especie de bullying, de burla. Ellos van a decir y se van a burlar de él. Por eso es que ellos son los que van a decir, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán a ti los que te vean, te contemplarán diciendo. Esto es lo que van a decir ellos en el futuro profético cuando vean a esta criatura descender. Les dije que solo el hecho de tirarlo de ese lugar donde está en el cielo, entre las estrellas, tirarlo de ahí por tierra, es una humillación inicial. ¿Usted no se da cuenta que en Apocalipsis 12 es la batalla en el cielo? Y por esa razón, en el 13 de Apocalipsis, Satanás está en presencia de la primera bestia y en presencia de la segunda bestia. ¿Por qué está en la tierra? Porque fue sacado del cielo, está en la tierra, fue la primera humillación que se le da. La segunda es llevarlo al Seol. Por eso es que él no está en el Seol. Porque si tirarlo por tierra ya es una humillación, llevarlo al lugar donde él sabe que fueron todos los que no creyeron y bajando, descendiendo, escoltado como reo de cárcel va a descender. Esos que lo recibirán a él, las almas perdidas, los perdidos, los que fueron parte de su ejército de hombres que están allá, son los que van a decir, según Isaías 14:16, este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos. Esto es lo que van a decir ellos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada, pero tú echados eres de tu sepulcro como vástago abominable. Y no voy a seguir leyendo. Escuche bien, hermanos. Por muchos años se ha enseñado que esto que está aquí en Isaías 14 es otra cosa. Yo lo lamento. Pero esto tiene que ver, esto tiene relación directa con las 4 profecías que acabamos de leer. Tiene relación directa también con Apocalipsis 12:7 y tiene mayor relación directa con Apocalipsis 21:3. Porque acto seguido de Apocalipsis 21:3 es Isaías 14 completo. Porque en Isaías 14 se está hablando
del milenial, de la paz que habrá en la tierra por 1000 años, y cómo desciende el mismo Satanás al Seol, y cómo su soberbia fue vencida. Por eso que en Isaías 14:5 dice: quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. ¿De quién se está hablando allí? De Satanás. El báculo de los impíos es la autoridad que estaba sobre los impíos, no sobre los comprados y lavados por la sangre de Cristo. Él es la autoridad sobre los impíos, los que no creyeron, porque sobre nosotros reina el Rey de Reyes, Señor de Señores. Nosotros estamos lavados con la sangre del Cordero, redimidos y comprados, y preparando nuestras vestiduras, aleluya, para ser arrebatados y llevados con nuestro Señor en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados también. Aleluya. Él no tiene autoridad sobre nosotros. Él es el báculo de los impíos. Él es el báculo, la autoridad de ellos, pero la autoridad de nosotros es Jesucristo. Es Jesucristo. Es Jesucristo. Es Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Es Jesucristo. Gloria. Aleluya. Es Jesucristo. Bendito sea el Señor. Este recorrido, amados hermanos, bendito sea Dios, este recorrido le debe mostrar a usted quién fue, quién es y a dónde va. Lo que acabamos de ver es a dónde va. ¿Por qué, amados hermanos? Porque también hay que enseñar que Él fue vencido. Él fue vencido, Él fue vencido, Él fue vencido, Él fue vencido. El Cordero venció, el Cordero venció. Y usted, créaselo, usted está sentado a la diestra del Padre juntamente con Cristo. La victoria es nuestra, alabado sea el nombre del Señor. Es nuestra la victoria. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Usted tiene que saber estas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es tiempo de ojos abiertos, se lo dije, apúntelo. Es tiempo de ojos abiertos y es tiempo de definirnos, pero no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. No podemos y no debemos. Escuche bien, yo no sé cómo voy a hacer para comprimir todo esto que le voy a decir ahorita al final. No sé cómo lo voy a hacer. El Espíritu Santo es el único que me puede ayudar. Nadie más. Por Él puedo hacerlo, todo. Sin Él nada soy. Sin Él nada soy. Una de las armas número uno, escuche bien, una de las armas número uno y más grandes que levantó este experto en organización, experto en delegar, experto en organizar hombres satánicos, servidores de Satanás, conscientes a quién le sirven. Es las falsas religiones, son los falsos evangelios, son los evangelios anatema. Y por eso, amado hermano, desde que se instaló, escuche bien, desde que se instaló la contrarreforma, en el Concilio de Trento en el año 1545, nunca más se detuvo la persecución en nuestra era. No me quiero ir atrás a los apóstoles. No, tranquilo. Vamos a dejar eso para otro tiempo. Pero desde que arranca la contrarreforma en contra de lo que fue la reforma de Martín Lutero. La reforma de Martín Lutero fue en el año 1517, amado hermano. En el año 1517. Y en el año 1545 se instala la contrarreforma por parte de la Iglesia de Roma, la católica, la ramera del Apocalipsis. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. De la cual el Señor dice: escapad de ella, pueblo mío. Esta organización satánica y diabólica ha engañado al mundo. Hermano, si era anatema, escuche, si era anatema el evangelio que quería pretender que era Cristo más la ley, ¿qué será esta cosa? ¿Qué será esta cosa que inventó el diablo como una falsa religión? Si era anatema mezclar dos pactos, como lo dice Pablo, ¿qué es esta cosa? Llena de abominación y de idolatría. ¿Qué es esta cosa? ¿Qué es esto? Una abominación se le llama en la palabra de Dios. Si usted no lo sabía, escúchelo bien. Hubo un sacerdote, un jesuita llamado Ignacio de Loyola,
que se estableció desde 1491 a 1556. Este sacerdote jesuita fue el precursor de la Contrarreforma. Esta Contrarreforma fue confirmada por el Papa Pío III. Y escuche bien, nunca se detuvieron. Todos los infiltrados, todas las religiones, todas las denominaciones que están quebrantando principios, todas las falsas religiones, todo lo que ha mezclado los pactos, todo lo que ha mezclado un evangelio, todo tipo de religión que ha hecho un evangelio diferente, todas, escuche bien, todas son obras de Satanás. ¿De qué se trata el tema? Mirad que nadie os engañe. Hermanos, estamos en tiempo de ojos abiertos y en tiempo de definirnos. Ya usted ni siquiera se puede identificar al 100% con ser evangélico, porque hay un disparate también en nuestra propia iglesia. Los apostolados franquicias, el pacto con Dios, los evangelios, los apostolados franquicias, el pacto con Dios. El modelo de Jesús, el G12, el 12 del 12 del 12 del 12. Ya hasta llamarse evangélico es un poco complicado. ¿Hablamos claro o no hablamos claro? Usted ya tiene que identificarse como un creyente en Jesucristo con los ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Ya usted no puede ni siquiera identificarse mucho con una denominación, un concilio, porque hay tanta cosa mezclada. Pero cuánto más la abominación de la ramera de Apocalipsis. Si usted no conoce de fechas, usted puede apuntar hoy. Lo de Martín Lutero comenzó en 1517. Pero lo de Ignacio de Loyola comenzó en 1491 a 1556. Un concilio llamado el Concilio de Trento por el Papa Pablo III arrancó todo esto. Escuche bien, nunca se detuvieron. Nunca se detuvieron. Las infiltraciones fueron sistemáticas por parte de Satanás. Él está en una oficina, él delega, él tiene hombres que saben a quién le sirven. Él no se tiene que mover de ese lugar de soberbia, de donde será sacado a patadas. Pero él no se tiene que mover de allí para mover todo. Por eso es que dice, por eso es que leímos en Isaías, cuando le van a decir a él, ¿es este el varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto y que asoló ciudades, que a sus presos nunca les abrió la cárcel? Tiene la capacidad de dirigir desde allá. Y hay una organización en Roma llamada el Vaticano. Usted sabe que los evangélicos ya les da miedo hablar de esto. Usted sabía que los evangélicos ya les da miedo hablar de estas cosas y de llamarlas por su nombre. Hermano, no queremos ofender a los hermanitos católicos. Está bien, hermano. Pero cuando toca llamar las cosas por su nombre, hay que llamarlas por su nombre. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Cuando yo tengo que ser reservado, lo soy. Pero cuando tengo que soltar, nadie me va a detener. Nadie me va a detener. Es una abominación. Y esta abominación del Vaticano es la que ha organizado todas las religiones que han propuesto un evangelio diferente. No conforme con eso, después del avivamiento de la calle Azusa en 1915, cuando explota el Espíritu Santo, las manifestaciones del Espíritu Santo, el hablar en lengua, las sanidades, etcétera, etcétera, el crecimiento de la iglesia fue gigante, el crecimiento de la iglesia fue grande. ¿Me mata? Bien, brisa. Se levanta un hombre llamado José María Escriba de Balaguer. Apunte los nombres, investigue. Le estoy dando nombres, estoy hablando de historia, estoy dando fechas. No estamos jugando aquí con la información ni con la teología, no estamos jugando. Nosotros hicimos la tarea hace tiempo con el tema. José María Escriba de Balaguer, 1928, establece una organización llamada el Opus Dei. Esta organización tenía los mismos objetivos y fines de la Compañía de Jesús, organizada por Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola en 1941 establece una compañía llamada la Compañía de Jesús, creando la Contrarreforma desde su base, desde su fundamento. Todo para venir en contra de la libertad que había tenido la palabra y el evangelio, la lectura de la Biblia. Todo lo que logró Martín Lutero para arriba. Martín Lutero también cometió algunos errores, pero bueno, se le daba por bola con esos errores.
como el tema de la doctrina del reemplazo, de que la iglesia reemplaza a la nación de Israel. Eso es de Martín Lutero. Vamos a hablar las cosas completas aquí. Pero la lucha que hizo Martín Lutero nos marca, nos da a nosotros un pie de fuerza y bueno, le damos esa base por bola. Pero no hay tal cosa como la doctrina del reemplazo, que la iglesia reemplaza a la nación de Israel. Pablo lo aclara en Romanos capítulo 11, versículo para llevar. José María Escrivá de Balaguer, 1928, amado hermano, organiza el Opus Dei, que se encargaba de posiciones estratégicas en el ámbito político, pero también José María Escrivá de Balaguer establece una organización llamada el G12. El G12 que han abrazado incluso iglesias en este país de Panamá y en todo el mundo. Eso no nació en Colombia con César Castellano. Este nombre lo voy a decir, no voy a decir más, pero este nombre lo voy a decir porque él fue el primero. César Castellano, que todavía vive, una de las iglesias más grandes de Colombia, en una visión rara, donde él recibe que él tenía que establecer esto. No. Esto no nació con César Castellano. Esto nació con José María Escrivá de Balaguer. César Castellano es solamente un infiltrado más de la gran organización del misterio de la iniquidad. Porque se los dije de un comienzo, hay seducidos a lo interno, pero hay infiltrados que vinieron desde fuera. Tiempo de ojos abiertos y tiempo de definirnos. Amado hermano, y ahora ya no sabemos ni siquiera para dónde mirar. Estamos en la recta final. No hay tiempo para perder el tiempo y tampoco hay tiempo para no llamar las cosas por su nombre. Amados hermanos, ustedes me conocen. Estas cosas no las voy a dejar de llamar por su nombre. Y con este versículo me voy a despedir. Mirad que nadie os engañe, es el título, y he desarrollado algo que me llevé el tiempo, yo lo sé. Nada nuevo para mí, perdónenme y discúlpenme. Y he comprimido a la fuerza. Pero es tiempo de ojos abiertos. Si esta enseñanza tiene un segundo título, además de que mirad que nadie os engañe, que estamos honrándolo con esta enseñanza. Si esta enseñanza no habló claro de que mirad que nadie os engañe, yo no sé qué más ustedes quieren. Porque aquí hablamos las cosas bien claro. Desde el germen de la maldad, ¿de dónde sale? ¿Cómo cayó? ¿Quién es? ¿Quién fue? ¿Quién es y a dónde va? Sabemos quiénes somos y lo que tenemos y lo que podemos en Cristo. Pero esta enseñanza honra el título de esta vigilia. Mirad que nadie os engañe en ninguna manera. No ignorando las maquinaciones de Satanás, pero tampoco ignorando toda la estratagema de corrupción, de degradación que se ha establecido por parte de los servidores de Satanás. Porque él desde donde será sacado, desde allá dirige, y dirige bien. Dirige bien. Por eso es que estamos como estamos a nivel secular, que ni siquiera me pude meter por allá. Pero me despido, hermanos, con Apocalipsis 22:11. Me despido con Apocalipsis 22:11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y escuche bien, el que es santo, santifíquese todavía. Tiempo de definirnos, tiempo de ojos abiertos. Elías en una ocasión le dijo al pueblo de Israel: el que quiera seguir en pos de Baal, siga en pos de Baal, definiendo al pueblo. Y el que quiera seguir en pos de Jehová, siga en pos de Jehová. Porque hay tiempos como este donde el pueblo de Dios tiene que definirse. Y el que sea injusto, siga siendo injusto, defínase. Pero el que es santo, santifíquese más. Padre, te doy gracias por esta noche, por lo que me has dado para entregar. Gracias, Señor, por los oídos que van a escuchar, los que van a retener, los que van a apuntar, los que van a repasar, los que van a escuchar esto. Permite, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien ministre en los corazones
de cada uno de nosotros y sepan que este tema también es necesario de enseñar. De que estas cosas, Señor, también son necesarias. Ministra, Espíritu Santo, en los corazones. Porque no podemos y no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí.